Bueno, la linealidad tiene que ver con cuán proporcional es la variable, la variable eléctrica con respecto a la variable física. Lo ideal es que justamente la respuesta sea una línea recta, pero a veces es una curva, casi la mayoría de las veces es una curva. El NTC es bastante claro, pero en la mayoría de los sensores, RTD, termocuplas, en la mayoría de los sensores la respuesta ante la magnitud, la variación de la magnitud física es una respuesta no muy lineal. Hay que linealizar, entonces. Y después el rango dinámico, en principio uno imagina que es el rango, ¿no es cierto? El rango es desde qué valor de la variable física hasta qué valor puedo medir. Por ejemplo, una termocupla puede medir a lo mejor desde menos 40 grados hasta 1000 grados, por decirlo. ¿Sí? Entonces, tenemos ese rango de variación de la variable física. La RTD podrá medir, pongámosle, de menos 20 grados a 300 grados, por decirlo. ¿Sí? Y el rango sería entonces eso. Ese rango total. El rango dinámico es una comparación entre ese rango estático, ese rango total, y la mínima magnitud que puede detectar, o sea, la sensibilidad. ¿Qué pasa? Uno en principio imagina que puede discriminar cualquier valor de variación, cualquier pequeña variación, como una resistencia, como una RTD, por ejemplo, que es una resistencia variable con la temperatura. La ley es una curva continua, por lo tanto, una mínima variación de la variable física, temperatura, se traduciría en una mínima variación de la variable máxima, de la variable eléctrica, y entonces yo diría que el rango dinámico, que es el cociente entre esas dos magnitudes, o sea, entre rango y mínima variación, el rango dinámico sería infinito, teóricamente. Pero en la práctica pasa que los sensores tienen un ruido. Entonces, en realidad, si la variación queda sepultada bajo un ruido, yo no puedo conocer exactamente el valor. Entonces, el rango dinámico se evalúa también respecto a la relación señal-ruido que se tiene en el sensor. Bueno, en el digital lo que importa es la histéresis, el tiempo de respuesta, desde que aparece se cruza el umbral, digamos, y responde la conmutación. La sensitividad también afecta, y el rango de detección. Y las señales eléctricas pueden ser analógicas, digitales, y a veces lo que se hace es modular o meter, digamos, una magnitud eléctrica en una forma de señal de pulsos. Una es, por ejemplo, transformando las variaciones de la magnitud que se quiere medir en una variación de frecuencia. Y otras veces lo que se hace es variar el ancho del pulso, el PWM sería, ¿no? Modular el ancho del pulso. ¿Cuál es la gracia acá? Que hay información, en la amplitud no hay información, lo que hay información es en el periodo, digamos, o en los tiempos que tiene la señal. Una señal digital normal, una señal digital común proveniente de detectores, la cantidad de información que tiene es un bit, 0 o 1. La analógica en principio tiene una información infinita en bits, porque se representaría por un número real. Cada instante de tiempo tiene un valor de tensión cuya representación numérica sería un número real. Entonces su cantidad de información es infinita, digamos. Y en este caso, yo puedo poner una cierta cantidad de información en el periodo de la señal. Desde un periodo mínimo, digamos, un periodo máximo, yo puedo codificar o representar una magnitud física desde un valor mínimo a un valor máximo. ¿Cuál es la gracia de esto? Es una manera de meter valores analógicos en un sistema digital. Es un tipo de conversión analógica a digital, de alguna manera. Bueno, esto es para leer, pero vamos a pasar directamente aquí. Cuando tengamos una magnitud analógica, porque hoy se trata más que nada de esto, de adquisición de datos, lo
Lo que va a haber que hacer primero es acomodar la señal analógica en un cierto rango, en un rango adecuado para ser convertida a número. Después hace falta un sistema que nos vaya a permitir tomar muestras de la señal en momentos determinados. El conversor analógico digital normalmente no trabaja con una señal continua, sino que trabaja con un valor determinado. Es decir, el conversor analógico digital, que lo vamos a ver ahora, yo le pongo, digamos, un voltaje de entrada, le mantengo ese voltaje en un cierto tiempo, y me entrega en la salida, a cabo de un cierto procesamiento, me entrega en la salida, en estos bits, un número binario proporcional a la tensión que yo le apliqué en la entrada. Por ejemplo, le aplico 0 volts en la entrada y en la salida me da todo 0. Le aplico 5 volts de tensión en la entrada, en la salida me daría, por ejemplo, todos unos. Que sería el número, esto tiene 7 bits nada más, bueno, es 128 el número en este caso, 127. Si yo le aplico la mitad de voltaje en la entrada, por ejemplo 2,5 volts, en la salida me debería dar un número que sea la mitad, o sea, entre 0 y el máximo, me debería dar un número binario que fuera la representación, la mitad. Acá está de alguna manera esquematizado esto, y la señal analógica, la señal muestreada, y acá sería la señal digitalizada. ¿Ven? La señal muestreada es justamente este muestreo, esto de tomar valores determinados de la señal, lo hace este aparato, que es un seguidor retenedor, o sample and hold. Lo que hace es, funciona como un capacitor que se carga con la señal que se quiere medir, y cuando quiero retener, el capacitor se desconecta de la señal de entrada y se mantiene, creo que ya lo vamos a ver dibujado enseguida, pero lo voy a seguir anticipando. Funciona como una llave electrónica, un capacitor y un amplificador operacional puesto en configuración seguidor de tensión, que creo que en la práctica lo vieron. ¿Lo llegaron a ver este? Sí. Seguidor de tensión, se lo mostró el señor Hartz. Y era un caso extremo, digamos, del este es el amplificador no inversor, ¿se acuerdan? Dibujado de otra manera, pero es así, realimentación de la salida a la entrada y de la entrada a masa, la entrada negativa, y la entrada negativa a masa. Amplificador no inversor, cuya ganancia era 1 más R2 sobre R1. Si yo reemplazo R2 por un cortocircuito, R2 hace 0, me queda ganancia 1. Es más, y si R1 lo reemplazo por un circuito abierto, sería desconectar acá, y esto sería infinito. Directamente esto no lo pongo, tenemos ese circuito. ¿Qué ganancia tiene? 1. Yo le aplico un volt de entrada, da un volt en la salida. Pero, uno dice, ¿no sirve para nada? No. La gracia que tiene este circuito es que es capaz de suministrar corriente en la salida, puede crear corriente, y en la entrada no pide nada de corriente, porque es como un amplificador que tiene ganancia de entrada infinita. Porque a la entrada, acuérdense que esto no pide nada de corriente. Entonces, ¿para qué sirve? Para, en este caso, por ejemplo, yo tengo la señal, tengo acá la señal analógica que quiero seguir, y digo, en este instante, quiero, como quien dice, sacar una foto a la señal. Capturar el valor de tensión que tengo en ese instante exactamente. ¿Qué se hace? Abro la llave, el capacitor queda con el último valor de señal que estaba cargado, porque el capacitor venía siguiendo a la señal de entrada. No hay resistencia que demore acá. El capacitor se venía cargando al voltaje de la señal de entrada. Entonces, al abrir el circuito, queda capturado acá el voltaje. Y este amplificador seguidor de tensión permite ver en la salida el voltaje del capacitor
sin descargarlo. Ese voltaje, teóricamente, se podría quedar allí mucho tiempo. En la realidad, los capacitores tienden a descargarse por sí solos. Pero en un muy breve lapso de tiempo se podría decir que yo tengo allí una tensión que no sé, que la logro tener, por ejemplo, un milisegundo. Un milisegundo, depende de la velocidad del conversor. Eso es necesario. Ese es el San Hall. Entonces, la llavecita de abrir y cerrar, o sea, la llavecita esa, la apertura y cierre de la llave, se manejaría con este control. Con la llave cerrada, o sea, seguir, la llave tendría que estar cerrada. Retener, la llave tiene que abrirse y mantener el voltaje en el capacitor. Y entonces este aparato, que se llama conversor analógico digital, va a transformar ese voltaje retenido en un número. Este que yo hice acá es más rústico todavía, es nada más que 4 bits. Y entonces, para cada valor de tensión, me entrega un número, una representación de 4 bits, que corresponden al valor de la tensión. Obviamente, ustedes ven que se van a cometer errores, ¿no es cierto?, de redondeo. En este caso son todos errores por defecto. Al redondear, voy a tener ese error. En cuanto al muestreo, ya vamos a entrar en este detalle enseguida. Después, hay una... recién hablamos del ancho de banda de la señal, o hablábamos del ancho de banda de un sensor. Y le habrán comentado o habrán probado con... bueno, yo creo que tienen que haber visto el tema de una señal de audio de una frecuencia mínima, una frecuencia máxima, lo que uno es capaz de escuchar, ¿no es cierto? Y en audio el ancho de banda es del orden de 20 kHz, ¿cierto? De 20 Hz a 20 kHz es lo que uno puede llegar a escuchar. ¿Lo vieron con el ingeniero Herdes o me pasó él unos tonos para que lo probaran, para que probaran los filtros? Los tengo acá. ¿Ya se los hizo escuchar? Sí. ¿Ya los torturó con esto? Bueno. Miren, ahí va. Bueno, no tengo exactamente en qué frecuencia vamos. Si no libero el micrófono. El volumen del programa. Eso es 200 Hz, el máximo. Y acá yo no escucho nada todavía. Puede ser un problema también, obviamente, del parlantito de la computadora, ¿no? La respuesta en frecuencia del parlante de la computadora. Recién empiezo a escuchar. A ver. Ahí se escucha algo. Bueno, si ya los torturó, los voy a torturar poco, pero... No, otra vez grave, ¿no? ¿Ven el espectro acá? Esto que está acá es el analizador de espectro, ¿no es cierto? Observen estas barritas. La barrita de arriba, ¿no? Y ahí termino. Bueno. Ahora vamos con el medio. Y ahora vamos con el agudo. ¿Bien? Eso que tenemos arriba sería el rango de frecuencia que se cubre realmente. O sea, nosotros podríamos ver acá, creo que en este también se puede ver, bueno, en el Winamp se puede cambiar, no sé en este, que nos muestre la onda o que nos muestre el espectro. La onda sería una onda más separada, más junta, enseguida también la podemos mirar. Pero lo que nos interesa acá es ese espectro, ¿vieron? Una señal normal de audio, digamos,
va a cubrir justo dentro de un rango de frecuencia, entre un valor mínimo y un valor máximo. Si pusiéramos ahí un tema musical, bueno, no voy a poner nada, porque si no, pusiéramos un tema musical, veríamos que las barritas estarían variando en función de la onda que está reproduciéndose. Ese sería el rango de frecuencias de la señal. Va a ir de un mínimo a un máximo. Es lo que nosotros en este caso, por ejemplo, podemos escuchar para lo que es audio. Entonces, hay una pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿cuánto es necesario? Acá hay un tema, yo tengo que transformar esta señal analógica, la tengo que poder meter al sistema digital, a la computadora, por distintos motivos, digamos. ¿Para qué puedo querer digitalizar? Para el ejemplo que veíamos recién. Para un control, por ejemplo, poder meter la señal al controlador digitalizada, para que el controlador la compare con la referencia o con una consigna que tiene y haga la acción de control. En audio, ¿para qué la queremos meter la señal de audio? También puede ser para procesarla, por ejemplo, y sacarla procesada, o para almacenarla, o para transmitirla. Por ejemplo, cuando usamos el Skype, ¿cierto? VoIP, digamos. ¿Qué hacemos? Hablamos y esa señal en realidad se digitaliza y se transmite. En ese caso, lo que nos interesa es transmitirla. Hay que digitalizarla para transmitir. Entonces, procesar una señal, almacenar una señal o transmitir una señal. En todas esas cosas, todos esos procesos, el procesamiento, el almacenamiento o la transmisión, cualquiera de esos tres procesos, se vuelve más complejo, más caro, más costoso, mientras más grande sea la tasa de muestreo que yo tenga. Es decir, cuántas muestras por segundo yo tomo. Está claro que si yo tomo 1.000 millones de muestras por segundo, seguramente la información va a ser muy fidedigna, porque yo voy a tener muy pegaditas, digamos, los valores de tensión, y voy a tener una señal de una representación numérica muy parecida a la señal analógica original, con la salvedad, que es otro tema, del error de cuantización. ¿Está bien? Acá tenemos dos degradaciones en la señal. ¿Me están siguiendo más o menos? Sí. Tenemos dos degradaciones. En el proceso de muestreo, al pasar de una señal continua a una sucesión de muestras, estamos como fragmentando la señal de alguna manera, tenemos como una cuantización temporal de la señal, una cuantización en tiempo. Y después, cuando la transformo a digital, tengo una cuantización en amplitud. ¿Ven? Porque le doy valores definidos a cada muestra, y la representación numérica no es un número real, sino que un número entero. Entonces hay dos degradaciones que sufre la señal. La primera es la que estamos analizando ahora, el muestreo. Bueno, ¿qué problema hay con muestrear a una determinada velocidad? Yo les digo, si le ponemos 1.000 millones de muestras por segundo, seguramente vamos a tener muy poco error de muestreo, pero sería inviable desde el punto de vista económico, digamos. Sería inviable y posiblemente técnico también, aunque hay conversores capaces de muestrear a 1 giga, o sea, a 1.000 millones de muestras por segundo. Existe. Pero es caro. Imagínense que en un disco duro, si tenemos 1.000 millones por segundo, se nos llena un poco rápido. ¿Sí? O sea, es 1 giga por segundo. En un ratito llenamos, en 10 segundos llenamos, bueno, los discos ahora, pero de todos modos, en 1.000 segundos llenamos 1 tera. Sí, pero si consideramos nada más que bytes, ¿cierto? Si encima la muestra es estéreo y de 16 bits, ya tenemos por 4 veces eso por lo menos. Bueno, la cuestión, esa cuenta está para hacer, es una cuenta de almacenero. Multiplicar bytes por muestra por segundo y nos damos cuenta cuánto se va llenando, digamos, qué tamaño va adquiriendo un archivo si quisiéramos muestrear a una tasa de muestreo muy grande. Eso que dice los cabezos. Claro, las señales, justamente por eso nos interesa, no importa si la señal, digamos, es de alta frecuencia o baja frecuencia, lo que importa realmente es el ancho de banda de la señal. En audio, por ejemplo, hablamos que vamos de 20 Hz, más o menos a 20 kHz, el audio, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ver que los CDs, si usted
han visto que están muestreados a 44.100 muestras por segundo, 44.1, ¿sí? 44.100 muestras por segundo. Entonces fíjate, en realidad la frecuencia máxima que uno escucha es 20.000 y está muestreado a 44.000. Ahí hay algo, digamos, para destacar. El video, por ejemplo, video normal de televisión analógica, tiene un ancho de banda de unos 6 kHz. 6 MHz, perdón. 6 MHz. Es decir que si nosotros miráramos el espectro así, de video, veríamos como una campanita también, pero que va desde unos 0 Hz prácticamente, de 25 Hz, hasta 6 MHz más o menos. 5 MHz, 6 MHz. Entonces, en ese caso, ¿alcanzará con 44.100? Seguramente no. Habrá que poner otro valor. Bueno, lo que tratamos de demostrar, hay un teorema que dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces el ancho de banda de la señal que se quiere muestrear. En el caso que vos decís una frecuencia muy alta, bueno, una determinada señal, por ejemplo, audio, 20.000 Hz, si lo mostráramos a 40.000 alcanzaría. Se muestrea por encima de eso, por el tema de dejar un margen que tiene su explicación, digamos, práctica. Ese teorema se llama teorema de Shannon-Nyquist. Ya lo vamos a mostrar en la práctica. Miren, esta es la señal analógica y este es el espectro de la señal analógica. Una señal muestreada como esta, el espectro que tiene esta forma. ¿Saben qué es el espectro? El contenido armónico de la señal. ¿Cómo se obtiene matemáticamente el espectro? ¿Ustedes saben? Con la transformada de Fourier. Para una señal periódica se puede usar serie de Fourier. Pero para una señal no periódica se usa el caso límite, digamos, de serie de Fourier, que es la transformada de Fourier. Entonces, con la operación transformada de Fourier, yo podría ver el espectro de la señal. Y justamente lo que hace el aparatito que veíamos recién. ¿Dónde está? Esto que está acá es justamente un cálculo de la transformada de Fourier hecha con un algoritmo determinado que toma las muestras de la señal y hace el cálculo de transformada. La famosa transformada rápida de Fourier. Ustedes saben, bueno, la transformada de Fourier tiene su contraparte que es la transformada inversa de Fourier, la antitransformada, que es una expresión prácticamente igual. Si uno la mira, es también E a la menos J, omega, T, es igual. Cambia un signo nomás y cambia una constante. Quiere decir que si yo tengo el espectro de la señal muestrada y le aplico la antitransformada, recupero la señal original. Entonces, el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es no traumático, digamos, no sé cómo decir, es inmediato, es fácil. Analíticamente se puede pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Si yo tengo entonces esta información y le hago la antitransformada, recupero esto. Acá falta nada más, bueno, falta la información de la fase, está nada más que la de la amplitud. Pero dejando de lado eso, lo que yo les digo es que si yo tengo el espectro, puedo recuperar la señal en el dominio del tiempo. Miren, esta es la señal muestreada. Si uno mira esta señal, que serían nada más que los puntitos rojos, que por una cuestión de visibilidad están dibujadas las barritas, pero en realidad son nada más que los puntitos rojos, yo tengo nada más que esa información. Arriba tengo infinitos valores y abajo tengo 3, 6, 9, 11 valores. N valores. Finito. ¿Tendré toda la información de la señal? Fíjense, si el espectro de esta señal muestrada tiene esta forma, que se puede ver que es de este estilo el espectro, miren la forma que tiene, es prácticamente igual a este. La única diferencia es que, debido a que estos son impulsos justamente, aparecen componentes de alta frecuencia, que son como, se llaman frecuencias de alias, digamos, y en realidad aparecen infinitas frecuencias arriba.
Y pasa lo siguiente, vamos a verlo acá claramente. Esta señal es una señal en el dominio del tiempo, y esto, claro, aparece en el dominio de la frecuencia, que sería la misma esta, pero además aparece esta que está como en espejo. Si yo filtro, o sea, me quedo nada más que con la campanita de abajo, con esto, y esto lo elimino de alguna manera, ¿qué pasa cuando hago la antitransformada? Cosa de magia, aparece la señal original. ¿Entienden? O sea, señal muestreada, que está como diezmada, está como destruida, digamos. Le hago la transformada de Fourier. Tengo esto. Le quito, mediante un filtrado, le quito esta parte y le hago la antitransformada y aparece la señal original. Uno dice, no puede ser. Acá me está engañando porque acá, entre este punto y este punto, ¿por qué hace la curvita perfecta? ¿Por qué no hace de otra forma? ¿Cierto? Si el muestreo es insuficiente, por ejemplo, acá se nota claramente, acá no puede ser que esto, si tomó esta muestra y esta muestra, sepa que ahí había una lomita, ¿no es cierto? Cuando yo haga la transformada de Fourier, en realidad, ¿qué pasa? El espectro está solapado. Es decir, esto que antes estaban como las componentes de abajo y las componentes de arriba, estaban separadas, al tomar muestras más separadas, más espaciadas, acá este punto, digamos, esta línea de punto que tenemos acá, se corre para abajo. Fíjense el valor que tiene esa línea de puntos en la cual se desdobla el espectro de la señal muestreada. Dice Fm, o F sub m, igual a 1 sobre Tm. ¿Qué es Tm? El tiempo entre muestras, lo que se llama periodo de muestreo. La frecuencia de muestreo es lo que sería la cantidad de muestras por segundo. Es la inversa del periodo de muestreo. Bueno, estas campanitas justamente aparecen, esas digamos que son como, que no están en la señal original. La señal original es así, y la señal muestreada aparece en estas campanas. Esas campanas aparecen justamente centradas en la frecuencia de muestreo. Es decir, aparece la misma forma esta hacia la derecha y esta misma forma hacia la izquierda, así como una mariposa, y el eje, el cuerpo de la mariposa, sería el valor Fm, que es la inversa del periodo de muestreo. Si el periodo de muestreo es pequeño, ¿qué pasa con este eje? Se corre para la derecha. Si el periodo de muestreo se amplía, se ensancha, esto se corre para la izquierda. Entonces pasa esto. Y acá yo ya no puedo recuperar la información original. Justamente lo que va a pasar es esto, es que la señal que yo voy a tener en el tiempo en realidad va a ser una señal como que ha perdido esos agudos, ¿sí? Ha perdido esos detalles, digamos, de la señal. Sería, si ustedes han hecho la prueba con un filtro, sería como cuando uno pone justamente el filtro pasa abajo y pierde los detalles, ¿ah? Se pierden esos detalles que serían las altas frecuencias, y me quedo nada más que con las bajas frecuencias. Y bueno, eso es lo que le pasaría a una señal que está insuficientemente muestreada. Va a distorsionar realmente. Entonces, ¿cuál les parece a ustedes el valor que tiene que tener el periodo de muestreo, o mejor dicho, qué valor tiene que tener la frecuencia de muestreo? Para que no se solapen. Esto es lo que se llama ancho de banda de la señal. Y para que no se solapen, esto y esto tienen que llegar a casi tocarse, pero sin tocarse, ¿no es cierto? Entonces, Fm tiene que ser por lo menos 2 veces este valor, BW y BW otra vez, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces el ancho de banda. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces el ancho de banda de la señal. Si es menor, se produce este fenómeno que se llama aliasing. Bueno. ¿Quieren ir al recreo? Sí.